tratamiento de ovodonación está indicado principalmente en mujeres que no pueden tener hijos con sus propios óvulos debido a una reserva ovárica insuficiente o a una mala calidad de estos óvulos. En este sentido es muy importante que existan donantes que de forma generosa donen esos óvulos sanos y de buena calidad para que estas mujeres puedan ser madres. La preparación para este tipo de tratamiento es muy sencillita. Se trata simplemente de hacer una preparación endometrial imitando un poco lo que sucede en un ciclo natural de una mujer para que ese útero, ese endometrio, esté preparado para recibir un embrión. Entonces, se hace un tratamiento con estrógenos, una medicación que se toma bien vía oral o bien en parchecitos, y una vez vemos por ecografía que el endometrio está preparado, tiene un buen grosor, tiene un buen aspecto, lo que se hace es los óvulos de esa donante se fecundan con espermatozoides, bien de la pareja o bien de un donante. Se dejan en el incubador durante 5 días hasta que alcancen el estadio de blastocisto y en ese punto, cuando los embriones están perfectamente sincronizados con el endometrio, se realiza la transferencia. En Ovoclinic somos especialistas en este tipo de tratamiento, principalmente porque formamos parte de Ovobank. Ovobank fue el primer banco de óvulos de Europa, es un banco con una larga experiencia y pues a nuestras pacientes les da mucha seguridad que más de 300 centros lleven confiando en nosotros durante muchos años por la buena calidad de nuestros óvulos, por las tasas de gestación que tenemos, por encima de la media europea y también por los estrictos criterios de selección de Ovobank. En Ovobank tenemos unos estrictos criterios de selección para las donantes. Se les hace pasar una evaluación psicológica, revisión ginecológica, múltiples analíticas tanto de salud general como enfermedades infecciosas y estudios también genéticos para incluso descartar que sean portadores de alguna de las enfermedades recesivas más frecuentes en población. Así de estrictos son nuestros protocolos que normalmente aceptamos solo un 30% de todas las posibles donantes. Además, una de las cosas también que puede atraer más a las pacientes es que Ovobank cuenta con múltiples centros distribuidos por toda España. No está solo Ovoclinic Madrid, también tenemos el centro de Ovoclinic en Barcelona, Marbella, etc. ¿Eso qué es lo que facilita? Que el número de donantes sea muy alto. Entonces, a la hora de buscar compatibilidad tanto en grupo sanguíneo como en características físicas, digamos que el abanico es más amplio y se puede escoger con mayor exactitud. Además, Ovoclinic, a pesar de que el punto fuerte, digamos que podría ser el banco de óvulos, no es solo eso lo importante. Para nosotros lo más importante es que los pacientes se sientan cómodos, tener empatía con los pacientes. Entendemos que es un proceso difícil para los pacientes, muchas veces vienen ya con muchas experiencias negativas previas y para nosotros lo más importante es que se sientan bien y por supuesto conseguir la gestación. En eso nos acompaña también todos los medios que tenemos en laboratorio. Tenemos las últimas tecnologías, tenemos incubador time-lapse, como he comentado, siempre vamos a estadio de blastocisto, puesto que consideramos que es lo mejor y lo que va a aumentar más las posibilidades de embarazo a nuestros pacientes. Todo ello para intentar que al final consigamos el resultado deseado, que es el embarazo, tanto para los pacientes como para nosotros.